Vamos a ir esperando un poquito más a medida que van entrando más y después vamos a arrancar. Hola a todas las caras conocidas, hola Cris, hola Mabel, hola, voy a saludar a todos, hay manitos veo que están saludando. Hola a todos. Por ahora no van a activar el micrófono, no pueden activar el micrófono por una cuestión de organización nuestra, por eso van a ver que si quieren activar el micrófono no pueden, y después en el momento de preguntas, si no se nos desordena mucho, vamos a ir activando el micrófono. También nos pueden ir preguntando por el chat, y el que no pudo por Zoom, lo puede hacer por Facebook también, ¿sí? Hola a todos. Hola Noemí, te veo ahí en el patio. Bueno, buenas a todos los pacientes. Se me van a ofender si los empiezo a nombrar y después algunos no nombro, así que me parece que no, por eso no voy a nombrar más. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a esperar un ratito más. Vamos a ser pacientes, nos escribe Celia. Vamos a esperar un ratito más para que no nos agarren enganchados los que tuvieron algún problema. A lo mejor para muchos es la primera vez que usan un Zoom o usan estas redes para un encuentro así. Con la doctora Cusumano, Mariana, ya estamos ¿Qué acostumbrados, pues tal? este año fue todo virtual para nosotras dos, todos los congresos, todas las charlas, es como que ya estamos agotadas. De hecho, Marian, esta creo que es la última del año, ¿no es cierto? Creo, Espero que sí. entre comillas. Ya no hay más congresos, ya no hay más nada. En teoría es la última del año. Esperemos. Tal cual. Bueno, qué lindo verlos a todos. Voy viendo de a poco las caras porque como está la pantalla compartida, vemos de a 4 caritas nosotras nada más. Claro, Así que sí, se yo nos... no veo a nadie, pero por eso no saludo Claro, y específicamente, cuando uno pero habla, no ve a nadie. Así que no se la ofendan veo, si por ahí nos saludamos a todos, es que van apareciendo muy pocas caras. Cuando me sí, toque hablar a mí, también me va a pasar lo mismo. Van a desaparecer todos de mi vista y va a estar solo la presentación. Bueno, ya son veo algunos. 7:07. Si querés, voy presentando, Mariana, y alargamos ahí un minutito más, ¿te parece? Y después Sí, ya, como ya quiera. comenzás vos. Bueno, Dale. esta ya fin de este año, para nosotras, es la primer jornada, charlas para la comunidad que hacemos. Y en realidad surgen de temas de que nos consultan mucho en consultorio. A Mariana y a mí ya nos conocen, trabajamos en el mismo lugar, somos coequippers las dos, compartimos muchísimos pacientes juntas. Y bueno, los temas que vamos a dar justamente en estas jornadas a la comunidad y que tenemos previstos hacerlas para el año que viene, al menos una vez al mes, con temas distintos de interés, son temas que en la gran mayoría nos preguntan a las dos en la consulta y que termina un paciente y sigue el otro y las preguntas siguen siendo las mismas. Vamos a comenzar con estos dos temas. Están previstas un montón de temas para el año que viene, que ya los tenemos en agenda y tenemos toda una planificación para el 2021. Así que bueno, hoy vamos a dar comienzo a estas charlas para la comunidad y con los colegas nuestros que trabajamos juntos y que trabajamos de forma compartida, vamos a ir tocando distintos aspectos. Entonces, la próxima va a ser en febrero. Bien, no les puedo decir También, fecha, pero va a ser en per- febrero. perdón, también quizás, ya que nos conocen y son pacientes, pueden, si tienen alguna inquietud, plantear algún tema y tenerlo en cuenta para el año que viene. Tal cual, lo ponemos en agenda. Sí, sí. Así que bueno, nada, es otra forma de acercarnos y por ahí de tomarnos otro tiempo para explicarlo mejor, más lento, con palabras sencillas vamos a intentar explicar, si bien van a aparecer algunas palabras difíciles o más científicas, la idea es volcarlo, digamos, de una forma que les pueda llegar a la población lo mejor posible, que nos podamos entender.
y que quizás en el consultorio no nos podemos tomar todo el tiempo del mundo a explicar todos estos detalles porque siempre hay pacientes en sala de espera y ahora en época COVID tenemos que evitar ese factor de que se nos acumulen pacientes en la sala, así que bueno, nada, los temas, si les interesan temas en particular, también nos los pueden sugerir y los vamos a tener en cuenta para la planificación del año que viene. Los temas que decidimos con Mariana tratar son los cuidados que debemos tener en tiempos de COVID a raíz de todo lo que nos está pasando y la importancia de la vitamina D, no únicamente para los huesos, que todos los que me conocen a mí, creo que la gran mayoría está suplementado. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos que dar vitamina D y qué otras funciones tienen más allá del hueso? La doctora Mariana Cusumano es especialista en clínica médica, como dije, es coequiper en el consultorio, además de amiga personal. Y bueno, y a mí ya me conocen, Lorena Brance. Así que vamos a empezar con Mariana primero, después nos tomamos unos minutitos para preguntas a Mariana y después sigo yo con mi presentación. ¿Sí? Mariana, todo tuyo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar. Vamos a hablar, digamos, de los cuidados que hay que tener en tiempos de COVID, si bien hay muchas cosas que la mayoría, digamos, ya sabe en cuanto al cuidado general, vamos a andar en algunas cosas. Espera, a ver. No puedo pasar ahora. Espera. A ver si dejo de compartir. Comparto de nuevo. A ver ahí. Ahí está. Vamos a hablar sobre unas recomendaciones generales. Si pensamos, digamos, en un aislamiento y en esta cuarentena que pasamos saludable, hay que pensar en 3 ejes, como yo siempre les recalco en la consulta, en la alimentación, en los hábitos y en el cuidado de la salud mental. Con respecto a la alimentación, es un poco lo que se habla en general, no es solo para esta cuarentena ni para este aislamiento, es lo que hablamos siempre en la consulta, sobre tener en cuenta, sobre tratar de respetar los horarios, respetar las comidas diarias, por lo menos tratar de hacer desayuno, almuerzo, merienda y cena, si es posible la colación mejor. Con esta etapa de cuarentena y de aislamiento, digamos, se fueron trastornando mucho los horarios, sobre todo los horarios del dormir y del despertar, con lo cual se alteró mucho, digamos, el respetar el horario de la comida, y eso trae muchas alteraciones en el control metabólico, como en el colesterol, el control de la glucemia. Entonces lo ideal, vamos a ver también más adelante, es respetar esos horarios y respetar los horarios de las comidas. Obviamente la ingesta de líquidos, que siempre, siempre también estamos recalcándolo, en los 2 litros diarios de agua, sobre todo ahora que viene el verano, que es muy importante, tenerlo en cuenta, digamos, siempre tratar de medir al inicio, porque a veces uno cree que toma mucho líquido y después nos damos cuenta cuando indagamos más que toman algunos vasos diarios y nada más. Recordar que son 2 litros por día, y lo más importante es obviamente tener en cuenta la enfermedad de base, es decir, si un paciente es diabético, si tiene colesterol alto, obviamente basar la dieta en base a la recomendación del médico. Si pensamos en frutas y verduras, tratar siempre de que haya por lo menos 3 a 4 porciones diarias de frutas y verduras, y en lo posible las grasas que sean menos del 30% del valor diario. Si hablamos de grasas, las no saturadas, las que provienen, digamos, las más buenas, si se quiere, que provienen del pescado, aceite de oliva, frutos secos, digamos, esas son las más recomendadas. En cuanto a las grasas saturadas, que son las que provienen de productos de panadería, fiambres, siempre moderar el consumo, disminuirlo lo más que se pueda, se recomienda menos de un 10%, ¿sí? Esto es medio difícil, pero no es para que lo lean, digamos, sino para que yo les pueda explicar mejor. Acá vemos, por ejemplo, no sé si ven el mouse. La Sí, se ve inactividad perfecto. bien, la inactividad física lleva a un trastorno en el sueño. Obviamente que si uno no gasta energía, va a tener trastornos para dormir. Este trastorno puede generar
que comencemos con una insulinoresistencia, que sería como un estado de prediabetes, o sea, un menor control del azúcar. A su vez, esta inactividad física nos lleva a una disminución, digamos, de lo que es la masa muscular. Esta falta, digamos, de actividad y de gasto de energía nos va a hacer ganar peso si la dieta no es adecuada. A su vez, las alteraciones del sueño alteran, digamos, producen más sensación de decaimiento, de ansiedad. Eso nos lleva a elegir, digamos, comidas que no son sanas, comidas más gratificantes, quizás con más calorías, lo que también nos lleva a una ganancia de peso. Y también el tiempo que pasamos adentro, digamos, sobre todo en el inicio de la cuarentena, nos disminuye la exposición solar, con lo que altera también un poco todo el metabolismo, todo el disturbio del sueño y lo que la doctora les puede hablar de la vitamina D. Entonces, por eso es importante tratar de mantener en lo que se pueda los hábitos y los horarios. Se tildó de nuevo. A ver si ahí. Perdón. Cosas que pasan y más en vivo. Sí. Se quedó ahí tildado. A ver si dejo de compartir de nuevo. A ver ahí. No, no puedo. Si no, a ver, intento una vez más y si no, creo que ustedes lo tienen. Sí, lo buscamos y lo pasamos nosotros. Sí, espera porque se cerró todo. Bueno, están aprovechando a vernos, a mí y a Mariana, sin máscara, sin barbijo, sin bata, Exacto, digamos, sin tanta cosa que, viste, por ahí te preguntan los peces, ¿sos vos, Lorena? Sí, somos nosotras. Ahora nos ven exacto. en vivo y en directo sin tanta cosa puesta. No, no puedo. ¿No podés? A ver, Bueno, a ver, me doy vuelta para pedir ayuda. espera, a ver ahí si se abrió. Ahí se abrió, espérame. Ok, si no, Lucas lo estaba buscando. Que mi computadora eh, desistió. Yo creo que en vivo este año me han pasado ya muchos percances, así que como que ya me curé de Sí, espanto, diría mi abuela. ya, a ver si ahí. No, esa no soy yo, ¿no? Yo te veo a vos acá, pero tenés que como que poner la presentación completa para... A ver si puedo. Como Marian, que no responde el power. Marian, Bueno, sí, no. Lucas puso la presentación, Dale, a ver. así que deja de compartir y él te pasa la diapo, vos anda diciéndole diapo siguiente. Espera que cierre esto. Fíjate si vos dejaste de compartir ahí la pantalla, Marian. Sí, pero no puedo, espera. Te veo frisada, a lo mejor bajó la señal de internet o tuya o mía o de alguien. ¿Me escuchás, Marian? Me parece que nos quedamos sin Marian. A ver. Marian,
A ver, vamos a esperar un segundo a ver si se puede volver a conectar Marian. Si no, sigo yo ahorrando tiempo y después retoma ella nuevamente. Son cosas que en el en vivo pasa cuando se cae internet o nos baja un poquito. A ver ahora. ¿Vos cambiaste la presentación? Bueno, a ver, esperamos un segundo más, si Mariana puede reconectar. Bueno, ahí estaba intentando volver a conectarse, perdió la señal, así que vamos a esperar un minutito. Es horrible cuando uno está en vivo y se le cae la señal. Me pasó en un congreso que di para Ecuador, Colombia, algún lugar de esos, a las 10 de la noche, y pobres, me esperaron media hora hasta que mi señal retomó, y en esa media hora creo que perforé mi estómago más o menos de los nervios que me habían agarrado, pero bueno, son cosas que pasan, que no están a nuestro alcance. Para Celia, que nos preguntaba mientras en el chat si se puede guardar el Power. En realidad esto queda grabado, lo vamos a dejar grabado en el Facebook, que ustedes donde tienen la invitación, o sea que lo pueden ver tantas veces quieran. Y después cuando finalmente se termine la web, va a quedar alojado ahí, o sea que tienen disposición, digamos, del material y del video. Y se van a escuchar todas estas desprolijidades también. A ver si puedo retomar, no la veo. Ahí quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook también, que recién me leyeron 2 mensajes. Hola, Hola Mariam, ¿sí me escuchás? se escucha perfecto. Ok, no sé si me ven, porque no, yo en el celular, ahí está. Ahí Estoy sí. Lucas te bien, pasa, si querés, las exacto. diapos. ¿Eh? Dale, dale. Bueno, Lucas. Sí, estaba ahí, Hay solo que que nosotros pasar, estamos viendo estábamos otra. en la blanquita, sí. Ahí ves, Mariam, vos la diapo en la cual dejaste. No, ¿Cuál estás viendo? ¿La que dice cuidados en época de aislamiento? exacto, esa. Sí. Bueno, ahora tenemos un señal alterada dentro de la misma, A ver dentro si del puedo mismo mirar. lugar. A ver si puedo. Espera que estamos intentando desde otra compu pasarlo. Yo me salí de Dale. video para mejorar la señal. Yo voy a intentar igual desde mi compu de nuevo, a ver si se reactivó, creo que sí.
Bueno, disculpas a todos, estamos intentando solucionarlo. A ver ahí. Ahí. Ahí está. Ahí arrancamos. Bueno, entonces vamos a la diapo en la cual habíamos Bien. dejado acá. Listo, y ahí Ahí retomamos. estábamos. Bien. Esa, bueno, habíamos finalizado con que. Espera que se me conectara todo de la computadora. Todo. Con que, bueno, el tanto tiempo estar en el interior, digamos, no estar tanta exposición solar, con la disminución de la vitamina D, que es lo que va a hablar la doctora Brance. Siguiente. En cuanto a los hábitos, los cuidados generales del COVID, que todos ya conocemos, la desinfección de las superficies, bueno, yo he agregado algo hoy que, bueno, no va a salir ahora, recordarles, para las superficies, una buena limpieza y después se puede desinfectar, para los que por ahí no recuerdan, recordar que el alcohol se diluye en una proporción de 70% de alcohol y 30% de agua, la lavandina se pueden diluir 4 cucharadas en 1 litro de agua o 2 pocillos de café en un balde para higienizar, digamos, para desinfectar. La higiene de manos, que es muy importante, digamos, siempre que estamos en casa o llegamos a casa desde algún lugar, desde afuera, de las compras, antes que usar el alcohol, es preferible, digamos, el lavado de manos cuando estamos en nuestra casa, ¿sí? El alcohol en gel sirve para cuando salimos, pero incluso cuando las manos están muy sucias o tiene tierra, primero hay que lavarlas. Y lo más importante de todo, que vemos mucho en el consultorio, es que el barbijo se usa incorrectamente, ¿sí? El barbijo tiene que abarcar desde la nariz hasta por debajo del mentón. Es un barbijo que tiene que estar bien adaptado atrás de las orejas, ya sea con alguna cinta atrás de la oreja o atado atrás en la cabeza. No se tiene que bajar al hablar, porque eso lo que hace es que cada uno, cada vez que se baja, toca el barbijo, se toca la cara para acomodar el barbijo, lo que es lo que más, digamos, hace que nos toquemos la cara cuando estamos afuera. Por ahí parece una tontería, digamos, pero también las mujeres a veces con el pelo suelto en la calle, los días de viento se tocan mucho la cara, quizás atarlo un poco, recogerlo. Esos son los cuidados más importantes al salir, además del uso de alcohol en gel. Evitar siempre estar pendientes si nos tocamos o no la cara. Y si el barbijo está mal usado, digamos, es un factor que hace que todo el tiempo estemos tocándonos la cara. Lo que hablábamos de planificar los horarios para toda la gente que hace teletrabajo, digamos, planificar un horario de trabajo, no estar todo el día yendo y viniendo, que al final es como que estamos ni todo el día trabajando, ni todo el día haciendo algo que nos guste. Y bueno, mantener, digamos, esa costumbre de levantarse, de cambiarse, no estar todo el día en la cama, todo el día en pijama. Y lo que es muy importante es eso, mantener los hábitos que manteníamos antes dentro de lo posible, hacer ese esfuerzo. Y con respecto a la actividad física, siguiente. Lo importante de mantener un cierto grado, digamos, de actividad física, si bien es muy difícil, no se puede volver a los gimnasios, digamos, a pesar de que están habilitados, la gente de riesgo se recomienda que no vuelvan, hacer natación, digamos, y todas esas actividades, sí podemos lograr en nuestra casa hacer cierta actividad, salir a caminar, digamos, buscar la forma dentro de nuestras posibilidades de hacer alguna actividad. Recordar que los factores de riesgo más importantes de las enfermedades crónicas, como vamos a ver acá en esta diapositiva, no solo es la hipertensión, colesterol alto, sino, bueno, ahí se perdió, el consumo inadecuado de frutas y de verduras, la inactividad física, todo eso que nos lleva una alteración de la dieta que nos va a hacer subir el colesterol, manejar mal el azúcar, nos lleva a tener más factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, recordar que todo esto que estamos hablando, a pesar de que lo hablamos en la cuarentena, sirve para siempre, digamos, no solamente para esto. Lo que va a cambiar posterior a esto es la posibilidad, a lo mejor, de dónde puedo hacer actividad física, pero recordar siempre que es beneficioso para la salud. Siguiente.
¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud de la actividad física? Que es cualquier movimiento corporal producido por los músculos con el consumo de energía. Por eso también, si hacemos actividad física, consumimos más energía, no aumentamos de peso y también a la noche vamos a estar un poco más cansados y nuestro sueño va a ser más fácil. Y recalco esto porque ellos definen actividad física no solo como el ejercicio que está incluido dentro de la actividad física, sino como todas las actividades que uno realiza cuando trabaja, cuando juega con los nietos, cuando sale a pasear el perro, en las tareas domésticas y en las actividades recreativas. Siguiente. Entonces, ¿qué recomiendan? ¿Sí? Para los adultos, 150 minutos semanales de una actividad física aeróbica de intensidad moderada. Moderada quiere decir caminatas, las tareas del hogar, tareas de jardinería, pintar a lo mejor una pared, jugar con los nietos en una actividad, digamos, en una participación activa, ¿sí? O bien 75 minutos de una actividad física más intensa, es decir, a lo mejor ir a hacer a gimnasia aeróbica a algún lugar, el footing, o sea, una bicicleta en ritmo acelerado, una natación en un ritmo más acelerado, o una combinación. Tratar de que esos 150 minutos semanales sean repartidos, ¿sí? En 3 o 4 veces por lo menos. Y siempre la actividad aeróbica que no sea de menos de 10 minutos de duración. A esto, digamos, no solo es aeróbico, sino agregar en lo posible actividades de fortalecimiento de los grandes grupos musculares, ¿sí? Fortalecer, porque a veces uno sale a caminar solamente y nos falta el fortalecimiento de brazos, de la espalda, que eso es muy importante a esta edad. Siguiente. Entonces, como veníamos diciendo, en los mayores de 65 años hay que tratar de fortalecer todos los grupos musculares porque esto mejora el equilibrio e impide las caídas, ¿sí? Para que no tengamos fracturas de cadera, no tengamos problemas que nos hagan estar mucho tiempo en cama, que todo eso nos lleva a la falta y a la pérdida de masa muscular. Siguiente. Perdón, volviendo al anterior que me olvidé, recordar que aunque nuestra movilidad esté reducida, podemos buscar actividades que se pueden hacer incluso hasta sentados en la silla. O sea, no es necesario, si una persona no puede deambular por mucho tiempo, si no puede caminar, si tiene alguna dificultad, no puede salir solo, puede hacer alguna actividad en su casa de fortalecimiento, que eso también colabora con todo esto. Ahora sí, siguiente. Entonces, pensando en la actividad física, en lo que venimos diciendo, los efectos beneficiosos, lo que estamos hablando hasta el momento, o sea, disminuye la tasa de mortalidad por causas cardiovasculares principalmente, cardiopatía, hipertensión, accidente cerebrovascular, diabetes, incide mucho en la depresión, digamos, los pacientes que presentan depresión o alteración del estado de ánimo se benefician mucho de la actividad física. El menor riesgo de fracturas de cadera o de columna, como ya dijimos, si me ejercito, tengo mejor tono muscular, disminuyo las caídas, entonces, por lo consecuente, voy a tener menor riesgo de fractura. Un mejor funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio y muscular, y bueno, y también mantiene más fácilmente el peso y tiene una mejor masa y composición corporal. Siguiente. Entonces, para el cuidado de la mente es un poco un resumen de todo lo anterior, porque todo influye, digamos, en nuestro estado de ánimo. Mantener rutinas para mantenernos lo más organizado posible, no perder la sociabilización, porque a pesar de que hay que mantener un distanciamiento, hoy hay muchas opciones, digamos, para mantenernos en contacto, muchas redes, celular, videollamadas, WhatsApp, no perder eso, ese contacto. Y lo que venimos hablando sobre respetar las horas de sueño, se dio mucho en esta cuarentena, por lo menos yo tuve muchos pacientes que me refieren que no pueden dormir, pero ¿qué pasa? Se acuestan a las 3 de la mañana, no se pueden levantar en el horario que se tienen que levantar, se levantan a las 11, saltean el desayuno, todo eso va generando un trastorno que después es muy difícil de retomar a la normalidad. Siguiente.
otro punto importante que veo que se repite mucho es la sobrecarga de información. Lo que yo siempre les recomiendo es elegir un horario en el que uno puede ver un noticiero, leer un diario digital. Generalmente yo prefiero en la mañana, en mediodía o en las primeras horas de la tarde, y solamente, digamos, ver en ese horario, no estar todo el día enfocando en que mirando todo el día noticias de COVID, o noticias que no necesariamente son de COVID, pero que no son buenas. Eso genera una depresión, nos genera un malestar, entonces después se hace muy difícil conciliar el sueño. Por eso yo les recomiendo que vean poco, lo justo y necesario, como para no vivir aislados, pero que se haga en el momento de la mañana, al mediodía, lejos de la noche, y a la noche la televisión que sea recreativa. Tener cierta estimulación cognitiva, no hacer simplemente actividades que no requieran, es decir, estar todo el día mirando tele. Hay que tratar de leer, de hacer juegos que nos estimulen, sudokus, palabras cruzadas, crucigramas, todo ese tipo de juegos que nos estimula, digamos, para mantener una mente más activa. Y por supuesto el ejercicio físico que, como ya dijimos, también nos permite concentrarnos más y mejorar nuestro estado de ánimo. Siguiente. Y por último, no desatender las enfermedades crónicas, ¿sí? Pacientes con enfermedades, por ejemplo, diabetes, hipertensión, incluso tratamientos oncológicos que por miedo al inicio abandonaron todos los controles, tratar de ponerse en contacto con su médico, al menos nosotros ahí en el consultorio, tanto Lorena como yo estuvimos siempre presentes, a lo mejor no hacemos una consulta presencial en casos que no se requieren, pero siempre estamos en el teléfono, en el mail, siempre hay una forma de contactar con su médico y poder hacer el control que corresponda, o charlar con el médico qué control puedo hacer ahora, cuál puedo posponer. No olvidarse, digamos, de que generalmente a partir de los 65 años siempre hay algo que se debe controlar en el transcurso de un año, ¿sí? Porque esto se hizo un poco largo en el tiempo. Siguiente. Para darles lo que hablamos siempre de las vacunas, siempre preguntamos en la consulta si tienen las vacunas, si no están colocadas. Recordar que en los adultos la doble bacteriana, ¿sí? Que es la del tétanos, que es la que más uno frecuentemente conoce, debe colocarse cada 10 años, es decir, la última dosis es a los 16, cada 10 años hay que recolocarla para que persista esa inmunidad. Generalmente nadie lo hace, entonces lo que se recomienda, si uno no sabe cuándo fue la última dosis, si uno no tiene carnet, le quedan dudas, se vuelve a hacer el esquema, que son 3 dosis en inicio, cuando empieza la primera dosis, la segunda dosis al mes y la próxima al año, y después cada 10 años se vacuna. La otra vacuna a tener presente, sobre todo en las mujeres jóvenes, la triple viral, y la que también hay que tener presente, que es una vacuna también que se coloca muy poco, es la de la fiebre hemorrágica. Recordar que estamos en una zona endémica, no hace falta, digamos, vivir en el campo. Generalmente la mayoría de las personas van a la isla, van a un camping, van a un lugar, tienen más lejos, Roldán, digamos, ha habido casos. Siempre se recomienda colocarla porque es una zona donde hay casos, ¿sí? Y recordar, a partir de los 65 años, las mismas vacunas que ya dijimos, también la de la hepatitis B, que no dije anteriormente, tenerla en cuenta, digamos, esas se pueden hacer juntas, por ejemplo, con la doble bacteriana si no tenemos el esquema. Y recordar a partir de los 65 la vacuna antigripal, que es anual, generalmente en marzo, a veces se demora el mes de abril, hay que colocarla, y hay que colocar la vacuna del neumococo. Tener presente que son 2 vacunas para neumococo, la Prevenar 13 y la Neumo 23, las 2 deben ser colocadas por única vez. La Neumo 23 puede hacerse un refuerzo a los 5 años, eso está ahora un poco en discusión, pero bueno, recordarlo, si tenemos dudas, consultar con nuestro médico, ver el carnet de vacunas, ver si el médico anotó, si no anotó, qué vacuna nos indicó. Pero bueno, siempre tratar de tenerlo registrado. A veces pasa que
se indica, digamos, la vacuna, pero después el paciente vuelve a los 6 meses y ya no se acuerda cuál le pusieron, si no le pusieron. Entonces es muy difícil. Siempre hay que tener a mano el carnet, que en cualquier vacunatorio todas estas vacunas son gratuitas, no hace falta llevar orden, con ir a un vacunatorio público y decir, me tengo que poner la antitetánica, van y se lo colocan. Para hacer una breve mención a las vacunas de COVID, que supongo que muchos tendrán dudas o preguntas, no hay demasiado todavía para decir. Por ahora los estudios en la fase 3, que son los que se hacen con personas, con miles y miles de personas que se colocan la vacuna y se estudia, digamos, los efectos, no fueron publicados, por lo cual todavía, digamos, no hay demasiada información. Hasta ahora, al parecer, tienen una buena eficacia, pero bueno, no podemos ahondar más porque aún no se sabe demasiado. Quizás en el mes de enero o en febrero tengamos más información al respecto. Creo que esa es la última, así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marian. Ahora, Bueno, en espero que les haya función, gustado. sí, mucho. Por cuestiones de Bueno, organización, lo que vamos a hacer es las preguntas al final, si te parece, bien, igual para yo las no dos. las veo acá, ahora las busco a ver si las voy viendo, pero no Dejamos hay las problema. preguntas para el final para evitar, digamos, eh, más líos. Vamos a hacer así. Bien. Bueno, ya todos pueden ver pantalla. Marian, que sos mi Sí, guía, ahí la ¿se puede veo. ver? Genial, Sí, sí, perfecto. ahí está. Bien, porque a partir de ahora no veo a nadie. Bueno, lo que vamos a hablar es sobre la importancia de la vitamina D, no solo para la parte ósea, que es lo que más acostumbrados están. Voy a empezar a definirle un poquito qué es lo que más la usamos justamente en los pacientes que están en tratamientos para osteoporosis y osteopenia. Que la osteoporosis nosotros la definimos conceptualmente como una enfermedad esquelética sistémica es de todos los huesos, de todo el cuerpo, caracterizada porque tiene una baja masa ósea, es decir, que hay una disminución de la cantidad, en este caso de la cantidad de tejido óseo, y un deterioro de la microarquitectura. ¿Qué significa eso? Que está deteriorada la calidad del hueso, esa arquitectura interna del hueso. Y entonces, al tener esta disminución de la cantidad y de la calidad, está el consecuente incremento en la fragilidad ósea y en la probabilidad del riesgo de fractura. Si nosotros vemos acá abajo, ustedes ven el hueso osteoporótico, que es un hueso que tiene las trabéculas son esos entrelazamientos que ustedes ven, esos hilos de hueso enrejados, son las trabéculas, que están más adelgazadas. Al estar más adelgazadas esas trabéculas, aumenta el espacio entre las trabéculas, que es el espacio intertrabecular. El número de trabéculas empieza a disminuir y si yo tengo menos número de trabéculas más adelgazadas y más espacio, el hueso está más poroso, entonces va a ser un hueso que tiene mayor fragilidad ósea y mayor riesgo de fractura. Ese es un hueso osteoporótico. El hueso osteopénico va en camino a eso, todavía no llegó a eso, digamos, es un proceso evolutivo. Y esta gráfica rara, que seguramente el doctor Brum después me va a retar por poner una gráfica tan complicada, y yo me voy a saber defender, lo muestro porque son las células, obviamente dibujadas, del hueso. La primer célula que ustedes ven, la célula lila, perdón, es el osteoclasto, que es la célula que rompe hueso. ¿Bien? Esta célula rompe hueso y paralelamente van a trabajar estas células en celeste, que son los famosos osteoblastos, que más de uno me habrá escuchado mencionárselos cuando se los explico, salvo que mis dibujos son bastante más malos. Y el osteoblasto es la célula que forma hueso. ¿Y por qué pongo esta gráfica? Ustedes ven flechas que van y que vienen. Porque estas dos células, tanto la célula que rompe como la célula que forma, están interconectadas entre sí, no funcionan por separado, funcionan juntas, funcionan acopladas.
¿Y por qué es importante esto? Porque en esta otra gráfica, ahora la vemos de verde a los osteoclastos, que los vemos acá, el osteoclasto es el encargado de romper este hueso viejo, de erodar el hueso viejo, erosionar el hueso viejo. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque yo tengo que tener un remodelado óseo, tengo que cambiar hueso viejo por hueso nuevo. Entonces, en aquellos lugares donde pueda haber microcracks, microfracturas o simplemente el hueso es hueso viejo, estos osteoclastos van a empezar a funcionar, van a erodar, erosionar el hueso, a sacar este hueso viejo. Y estos osteoclastos, yo les dije que trabajaban acoplados, es decir, en forma conjunta con las células que forman hueso, que son los osteoblastos que están acá al lado, que son las células en celeste. Entonces, estos osteoclastos rompen hueso, forman estas cavidades o lagunas de resorción que se llaman, que son aquellos lugares donde el hueso viejo ya se eliminó, y en esas cavidades van a empezar a funcionar estas células en celeste que son los osteoblastos, que son las células que forman. Entonces, si yo comparo hacia el lado derecho de la gráfica, voy a tener una primer parte que es el osteoide, la parte de abajo que es el hueso nuevo y hacia abajo, un poco más hacia abajo, que me va a quedar hueso anterior o hueso viejo. ¿Por qué me detengo a explicar esto? Porque siempre es la explicación que le doy para que entendamos el porqué del retraso de todos los tratamientos, la demora en los tratamientos para ver un éxito o no en un tratamiento de hueso. Los osteoclastos rompen el hueso en 15 días. En 15 días pueden eliminar hueso viejo y formar esas lagunas de resorción. Pero a los osteoblastos, pobrecitos, les lleva 3 meses, 90 días, para rellenar esas cavidades que generan los osteoclastos. Yo tengo algunas enfermedades en donde estos osteoclastos funcionan más, hay más osteoclastos de la cuenta, con lo cual, si encima yo no tengo los nutrientes suficientes para que este osteoblasto funcione, voy a tener un desequilibrio en las células y eso va a condicionar o va a llevar justamente a una osteopenia o a una osteoporosis. Es muy importante entender justamente cuánto dura la acción de cada célula para poder entender que formar huesos lleva muchísimo más tiempo que romper hueso, con lo cual los nutrientes pasan a ser fundamentales. Y como le lleva 3 meses rellenar cada laguna, es por eso que nosotros decimos que justamente los tratamientos en huesos los tenemos que evaluar de acá a un año. De acá a un año nosotros podemos ver ganancia en la densidad mineral ósea, podemos bajar el riesgo o la probabilidad del riesgo de fractura en un paciente y es por eso que no lo podemos ver antes de este tiempo o tan solo en 3 meses. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros miramos la población general? Cuando nosotros evaluamos la población general, las barras rojas es el consumo de calcio, el promedio de consumo de calcio. Y las barras azules es el promedio de los niveles de vitamina D. Yo se los traduzco a los valores que usamos en Argentina, serían el 50 que ustedes ven, es 20 nanogramos por mililitro. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que el 90% de toda la población consume menos de lo ideal de calcio, que son los 1200 miligramos día. Si lo dividimos por sexo, ¿no? Hombre y mujer, que es la primera parte, si lo dividimos por grupo etario, que es esta parte que les estoy subrayando abajo, si lo dividimos en función del tipo de fractura que tuvo el paciente, o si lo dividimos en función del nivel densitométrico, el 90% de la población consume menos del calcio que debe consumir, que es alrededor de los 1200 miligramos día. Y aproximadamente el 60% de la población tiene niveles de deficiencia de vitamina D, es decir, niveles por debajo de los 20 nanogramos mililitro. ¿Y por qué es entonces tan importante el calcio y la vitamina D? Porque son nutrientes esenciales y en cuanto a la vitamina D, acá las que voy a nombrar, son las famosas acciones clásicas. ¿A qué se llaman las acciones clásicas? Las primeras funciones que se descubrieron de vitamina D. De hecho, lo primero que se descubrió para vitamina D es que curaba el raquitismo, ¿sí? Hace muchísimos años atrás era la principal función. Hoy en día se sabe que mantener buenos niveles de vitamina D ayuda a que el organismo y a que todos podamos tener un buen pico de masa ósea. Por supuesto que influyen un montón de otros factores, que no voy a dar una clase de cada una de ellas, pero después si tienen preguntas me las pueden hacer. Mejora las osteopenias, la baja masa ósea, mejora y es el pilar fundamental de base para las osteoporosis. Como siempre les digo a nuestros pacientes, si nuestro hueso no tiene los nutrientes esenciales, que son el calcio, el fósforo, el magnesio, la vitamina D, y no tienen un estímulo anabólico, que es la actividad física,
nuestro hueso no va a mejorar. Siempre pongo en ejemplo en el consultorio el ejemplo del músculo, que si quiero sacar bíceps y me tomo toda la proteína del mundo, ustedes ya me lo han escuchado miles de veces explicarlo, el músculo no va a crecer, pero si yo hago gimnasio, voy al gimnasio, estimulo mi músculo, probablemente mi bíceps vaya a crecer. Al hueso le pasa prácticamente lo mismo. Si yo estoy sedentaria todo el día sentada en casa, por más que me tome un litro de leche, el hueso no tiene el estímulo anabólico que tiene que tener. Entonces, la actividad física, acá vemos otra de las cuestiones fundamentales para mantener la salud ósea y la salud muscular, aparte de lo que explicó Mariana, de toda la importancia de la actividad física a nivel sistémico, a nivel orgánico. ¿Para qué más es importante la vitamina D? En los casos de osteomalacia. La osteomalacia sería, ustedes consideren que yo estoy hablando palabras, estoy bajando, digamos, a palabras sencillas para que podamos entender, con lo cual no son las definiciones correctas desde el punto de vista científico, ¿sí? Pero la osteomalacia sería como el raquitismo, lo es en los niños, la osteomalacia sería en el adulto. Es una desmineralización del hueso que va más allá de la osteoporosis, que no se resuelve con un remedio para la osteoporosis, que se resuelve justamente tratando la mineralización de ese hueso. También es importantísima para mantener la masa muscular. Si yo no tengo masa muscular, si tengo una atrofia de las fibras musculares y no tengo buenos niveles de vitamina D, mi masa muscular no va a funcionar. Y también, obviamente, es sumamente importante si hay un retraso en la consolidación de fracturas, con lo cual estos pilares son fundamentales en el tratamiento. Y hoy en día, esta vitamina D ya no se considera solo una vitamina, se considera una hormona, porque tiene un montón de funciones a nivel del organismo, no solamente para el hueso, que es lo que yo les mencioné, sino que tiene funciones neuromusculares, cardiovasculares, inmunológicas, en la maduración de las células, en el pulmón. Tiene un montón de acciones. Por eso hoy en día es que ya se la considera prácticamente una hormona por su importancia y es tan indispensable medir los niveles. Este gráfico raro que ustedes van a ver acá es para que se den cuenta un poquitito de la complejidad del mecanismo de esta vitamina, pero nos sirve para nosotros justamente como médicas para explicarles el porqué de la importancia, que no es caprichosamente tomar una vitamina, sino tiene toda una explicación científica conocida desde hace añares. Esta vitamina D que nosotros consumimos, o la que producimos en la piel, o la que consumimos con la dieta, va a pasar a la circulación. Una parte se va a acumular en las células grasas, en el tejido adiposo, y ese tejido adiposo va a ir liberando a su vez vitamina D. Esa vitamina D que pasa entonces a la circulación, a nivel del hígado, es transformada en algo que se llama 25-hidroxivitamina D, que esa es la que nosotros medimos en sangre. Cuando nosotros decimos vamos a medir vitamina D, es la vitamina D que ya se transformó desde el hígado. Esa vitamina D posteriormente va al riñón, que es el otro órgano sumamente importante, y el riñón la transforma, por algo que no voy a explicar, en la 1,25-hidroxivitamina D, que se las voy a llamar como vitamina D activa. Entonces, fíjense, mi vitamina pasó al hígado, del hígado pasó a la sangre, de la sangre pasó al riñón y en el riñón recién se activó. Esta vitamina D que está activa en el riñón es la que va a ejercer todos los efectos a nivel orgánico. Es la que va a ejercer el efecto a nivel del intestino y va a absorber calcio, es la que va a hacer que el osteoblasto empiece a mineralizar hueso, es la que va a, por supuesto, lograr mantener los niveles de calcio y de fósforo en sangre. Y es la que va a ejercer todos los otros efectos en las otras células, en los otros sistemas y en las otras glándulas. Como todo en la medicina ya está muy avanzado, ya se sabe cuál es el mapa ese genético del VDR, que es el receptor de vitamina D. Y lo que ustedes más de una vez me preguntaron, y doctora, pero es cierto que hace tanto, en tantos lados, puede ser que haga tantas cosas esta vitamina, ¿será cierto esto? Y bueno, y acá le explico que sí, que es cierto, porque ese mapa genético del receptor de vitamina D se ha descubierto en prácticamente casi todas las células del organismo. Entonces, este receptor de vitamina D está expresado en la mayor parte de las células y en cada una de esas células tiene funciones específicas. ¿Qué significa? Que esas células dependen de los niveles de vitamina D para su funcionamiento. Por eso es que hoy insisto en la importancia prácticamente de considerarla una hormona. Y eso que yo les cuento así de forma tan simple, sencillo y tipo cuento, cuando estudiamos a nivel molecular la vitamina D,
vemos que todas esas acciones hoy en día ya se sabe cómo funcionan. Se sabe que puede atravesar las membranas, se sabe que puede actuar sobre sus receptores de membrana y que directamente actúa en el núcleo de las células, en el ADN de las células, estimulando la producción de proteínas específicas que son las que desencadenan esa acción. Con lo cual, para los que dicen, no, no puede ser que la vitamina D haga todo, en todos lados, sea buena para todo, esta es la explicación científica del por qué es tan importante mantener estos niveles. Esto ya está científicamente comprobado, está escrito, está súper establecido que este tema es así. Y entonces, ¿en qué influye que bajen los niveles de vitamina D? Influye en que me va a afectar tanto las famosas acciones clásicas, que son las que se saben de antaño, las acciones en hueso, las acciones en músculo, que recién les conté, y que ahora algunas otras cositas voy a decir, y en las acciones no clásicas, que son las que se descubrieron en las últimas décadas. Y esa vitamina D va a hacer efectos más rápidos y otros más lentos. Los efectos más lentos los hace cuando actúa con los receptores que están en el núcleo y que son los que van a tener que darle la orden al ADN, sacarle información, son efectos genómicos más lentos. Y también hace efectos más rápidos, que son las acciones no genómicas. Entonces, dentro de estas acciones clásicas, que son las llamadas osteotrópicas, la acción que la vitamina D hace sobre el hueso, interviene o favorece en evitar los retrasos de crecimiento, las deformidades esqueléticas, como son los raquitismos, que eran muy importantes en otras épocas, que hoy en día ya vemos mucha menos cantidad, pero de vez en cuando vemos algún caso. Las osteomalasias, que sí las vemos en adultos, las osteomalasias, principalmente los pacientes que están tomando anticonvulsivantes y que no tienen suplementación de vitamina D, algunos pueden desarrollar esto. Por supuesto que va a empeorar las osteopenias o va a empeorar una osteoporosis en los pacientes que no estén suplementados. Y se sabe que en aquellos pacientes que no están suplementados de forma correcta, está aumentado el riesgo de fractura osteoporótica, de fractura por fragilidad, es la fractura osteoporótica. Y va a causar debilidad muscular porque las fibras musculares necesitan, entre otras cosas, de vitamina D para mantener su tonicidad, su trofismo. Si no tengo vitamina D, las fibras musculares entran en atrofia y tengo la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular por el déficit de vitamina D. Si nos vamos a osteoporosis, lo que se sabe es que en las mujeres que están en menopausia y que tienen bajos niveles de vitamina D, eso es la hipovitaminosis D, tienen menor masa ósea y tienen mayor prevalencia de fracturas, mayor probabilidad de fracturarse. Se sabe también que mantener niveles cercanos a los 30 nanogramos mililitros ya disminuye el riesgo de fracturas vertebrales en un 20% en la población, tan solo esa práctica. Y que si nosotros llevamos los niveles un poquitito más altos, superiores a 33 nanogramos, los pacientes responden mejores a las drogas que nosotros elegimos para la osteoporosis. Muchos de los pacientes vienen y quizás haya alguno acá y me haya dicho, ay doctora, hice 2 años de esta droga y la verdad que quiero consultarle porque no respondí, es un desastre, quiero ponerme la nueva. No vamos a dar marcas porque esto está auspiciado por la doctora Cusumán y la doctora Brance. Está auspiciado por nosotras mismas. Entonces, el problema no es que fracasó la droga, sino que el problema es que el paciente no estaba haciendo los nutrientes que requería, que necesitaba, con lo cual no hizo una mineralización correcta. Y no es que la droga era mala. El problema era que no estaba suplementado de forma correcta. Y a más de uno de ustedes seguramente se los he dicho en mi consulta. ¿Qué pasa con los corticoides? Los corticoides, para los que hacemos reumatología, es una de las causas más comunes de osteoporosis secundaria, pero son sumamente necesarios a nuestros pacientes reumatológicos, porque justamente sacan la inflamación, frenan las enfermedades autoinmunes. Por supuesto que nuestro objetivo como médicos siempre es llevarlo a la menor dosis posible, y si hay más de un paciente mío, hasta se asustan cuando yo les empiezo a bajar la dosis, porque claro, tienen miedo después de reactivarse, pero siempre digo, la menor dosis posible es la que vamos a usar. Son maravillosos para tratar esta enfermedad reumatológica en especial, como se tratan otras también, pero también tengo que tener en cuenta que disminuye la absorción de calcio intestinal,
esto ya es más raro, más difícil de explicarlo, que inhibe la reabsorción tubular a nivel renal, que van a producir una disminución de la masa muscular y que desmineralizan al hueso. Por eso todos mis pacientes reumatológicos saben que tienen que estar suplementados con calcio, que habitualmente lo hago con la dieta, esa suplementación, que tienen que hacer vitamina D, y en cuanto a la enfermedad se los permita, lo que les pido es por favor que hagan actividad física. Que la actividad física ya le explicó Mariana, y esa explicación que dio ya es más que suficiente para cualquier paciente. ¿Y qué es lo bueno de la vitamina D? Que tiene todo lo opuesto al corticoide. El corticoide me baja la absorción de calcio, la vitamina D la aumenta. Aumenta la reabsorción tubular de calcio, induce a tener una buena masa muscular, y me induce la mineralización. Entonces, si yo suplemento con vitamina D a pacientes que están tratados con corticoides, el corticoide no tiene efecto adverso negativo en ese caso, porque justamente está equilibrado con vitamina D. Y porque son importante esto de, bueno, me hago la densitometría, veo si tengo una osteopenia, una osteoporosis. ¿Para qué? Porque tengo que evitar el evento final, que es la fractura por fragilidad. La fractura por fragilidad nos indica que nuestra calidad ósea es un poco pobre, y, por ejemplo, en aquellas personas que han sufrido fracturas entre los 20 y los 50 años, se sabe que tienen un incremento de casi el 75% de riesgo de fracturas luego de los 50 años. Habitualmente, cuando ocurren en muy jóvenes, hay alguna causa secundaria, hay bajos déficits de vitamina D, hay algún factor de riesgo para baja masa ósea que nosotros como médicos debemos pesquisar. Por eso siempre, cuando van a consulta, y que siempre lo primero que quieren es el tratamiento para la osteoporosis, y le digo, no, no, vamos a hacer el laboratorio, vamos a investigar qué otras causas hay, vamos a tratar las causas para después tratar la osteoporosis, porque no podemos pintar una mancha de humedad, porque si no la humedad sigue. Y en otros casos no es, por supuesto, tan fácil, no encontramos causa, y hay huesos que son de pobre calidad y nos lleva muchísimo más trabajo recuperarlos, por más que el paciente sea súper adherente y haga las cosas extremadamente bien, que veo acá algunos casos, seguramente me van a mencionar algo, pero bueno, son casos más complicados y no todos los huesos, por supuesto, responden igual. La sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? Es una disminución de la cantidad de músculo y de la función del músculo, ¿sí? Entonces, en el primer gráfico nosotros vemos una buena masa muscular, y en el gráfico de al lado la masa muscular está disminuida. La sarcopenia en el consultorio es fácil de detectarla. Nosotros en nuestros consultorios tenemos el equipo con Mariana para poder detectarla. Algunos ya les hemos hecho la prueba, le hacemos apretar con las manos, ahí vemos cuánta fuerza tiene, o algunas otras pruebas como levantarse y sentarse de la silla. Eso nos indican un poco la fuerza muscular. Y aquellos pacientes que tienen una disminución de la fuerza muscular, después se le puede medir esa fuerza muscular midiendo, digamos, la cantidad de músculo en todo cuerpo, que es la composición corporal. Entonces, si la fuerza muscular está disminuida y la cantidad de músculo está disminuida, ahí yo tengo una sarcopenia. Este es el método gold standard, decimos, el método de oro y el método más fidedigno para medir la presencia de sarcopenia. ¿Hay que medirla en todo el mundo? No, hay que medirla en pacientes que tienen factores de riesgo para tener esta sarcopenia. Si resumo alguna de las otras acciones no clásicas de vitamina D, sumamente importante en los pacientes con diabetes, ¿sí? Ayer di en un congreso sobre diabetes y vitamina D y me llevó un montón de tiempo, con lo cual no puedo hablar solo de esto, pero sí decirles que a aquellos pacientes diabéticos que están suplementados con vitamina D, o aquellos pacientes con síndrome metabólico y están suplementados con vitamina D, tienen mejor respuesta al tratamiento, mejoran la sensibilidad a insulina, mejoran, digamos, los receptores a la insulina, con lo cual es sumamente importante en este grupo de pacientes tratarlos. Muy, muy importante en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Ahora, de esto sí me voy a dedicar un poquitito, porque estamos en plena época COVID, a hablar sobre esto, pero en las pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen buenos niveles de vitamina D, responden mejor a su tratamiento de base versus aquellos pacientes que no tienen buenos niveles de vitamina D. Tiene efectos favorables en algunos cánceres, se ha visto, porque lo que hacen es como que regulan mejor el crecimiento celular, detienen el crecimiento celular de algunas células neoplásicas. Esto está estudiado también.
Extremadamente importante en el embarazo y en la salud fetal, mantener buenos niveles de vitamina D. Previene las infecciones, nosotros lo hemos estudiado en pacientes con neumonía aguda de la comunidad, hemos hecho nuestras investigaciones al respecto y bueno, hay mucha información sobre infecciones en general y es también sumamente importante para la salud cardiovascular. Con lo cual, estas acciones no clásicas, que son problemas casi cotidianos de todos los días a nuestros pacientes, por eso es que es tan importante mantener niveles normales. Y voy a hablar un poquito de la inmunomodulación por el famoso COVID y vitamina D que ustedes han escuchado, entonces me voy a detener unos minutitos más a hablar sobre esto. En la inmunomodulación, me agarró la tos. Es importante porque este receptor de vitamina D también se descubrió que está en las células que se llaman linfocitos T y linfocitos B, que son esas células del sistema inmunológico que nos van a defender. Entonces, lo que hacen en estas células específicamente, acá, esto la primera vez que se descubrió fue para Mycobacterium tuberculosis, ahí se le descubrió las acciones antimicrobianas, digamos, de la vitamina D. Se descubrió que cuando Mycobacterium tuberculosis se une a unas células del sistema inmune que se llaman macrófagos, estas empiezan a producir algo que se llama catelicidina, que lo que hace justamente es tiene actividad antimicrobiana y que a su vez le mejora la actividad de los linfocitos T y de los linfocitos B, es decir, de aquellas células del sistema inmunológico. Entonces, como interviene en el sistema inmunológico y COVID hace, entre otras tantas cosas, una gran desorganización del sistema inmunológico, es que se ha visto y se ha probado en muchos pacientes qué pasa con la vitamina D en pacientes COVID. Y lo que se ha visto es que los pacientes COVID que estaban con mejores niveles de vitamina D tienen mejor respuesta a aquellos pacientes que no tenían, digamos, buenos niveles de vitamina D. Y esto se da por lo que les explicaba, que la vitamina D está prácticamente, actúa en todas las células del sistema inmunológico. Pero esto no se vio solamente para COVID, sino se vio en estos virus que ustedes ven acá abajo, ¿sí? Virus influenza, Epstein-Barr, HIV, hepatitis C, rotavirus, en infecciones del dengue, que tiene efectos favorables y positivos. Entonces, ¿qué es lo que conocemos de vitamina D? Esto es un trabajo nuestro que hicimos en la ciudad de Rosario y encontramos que solamente el 14% de nuestra población eran pacientes de primera vez, un trabajo viejo, fue publicado en el 2015, los datos mucho de antes. Pacientes de primera vez no suplementados, solamente el 14% tenían valores normales y el resto, todos tenían valores bajos. Y si bien los varones tenían valores más altos que las mujeres, los dos sexos, tanto varones como mujeres, estaban por debajo de lo normal. Y 14% de la población solo valores normales. Y fíjense que el 40% de la población, lo que estaba en rosa, tenía valores de deficiencia, o sea que iban entre 10 y 20. Valores muy bajos, extremadamente bajos. ¿Y qué es lo que vimos? Que a medida que pasan los años, a más edad tengo, menos niveles de vitamina D tengo. En realidad yo les puse 50, pero a partir de los 40, me incluyo porque debuté en esta década, ya a partir de los 40 empieza a disminuir la producción endógena de los niveles de vitamina D. ¿Bien? ¿Y qué pasa? Que si nosotros lo suplementamos fácilmente, al año mantenemos niveles normales, enseguida mantenemos niveles normales, no son niveles tóxicos, ¿sí? Y el organismo tiene una forma de detoxificar si hubiera algo más allá de lo elevado, pero hoy en día los médicos sabemos cómo suplementar cada cuánto en función de la dosis que hay de vitamina D, digamos, en el organismo, del dosaje. Y esa vitamina D con el calcio es la base, es lo que le estoy subrayando, de cualquier tratamiento para la osteoporosis que elijamos. Estas son, digamos, las últimas guías de osteoporosis 2020. La base de todos los tratamientos es calcio y vitamina D para que justamente nuestro hueso mejore. Si nosotros no hacemos esto, el hueso, olvídense que vaya a mejorar. Y nuevamente lo mismo, tratar a su vez la causa secundaria, es decir, hacer un buen manejo de la artritis reumatoide, un buen manejo del lupus, buen manejo de la enfermedad celíaca, un buen manejo de la diabetes, un buen manejo del síndrome metabólico, para que cualquiera de estas entidades, nosotros como médicos, podamos tener éxitos en el tratamiento. Obviamente que hay casos que no somos tan exitosos porque los huesos son más rebeldes. ¿Y cuáles son los niveles normales? El nivel normal es más de 30, lo que siempre le digo, es de 30 a 100 es lo normal.
De 30 para abajo, la vitamina D está baja, se llama hipovitaminosis D. Entre 20 y 30 es un término médico, lo llamamos insuficiencia, no es tan grave la cuestión. Entre 10 y 20 lo llamamos deficiencia y menos de 10 un déficit severo. ¿Es fácil de revertir? Sí, sumamente fácil. Hoy en día tenemos cápsulas, tenemos frasco ampollas y tenemos gotas. ¿Qué hace que nosotros elijamos una gota, un frasco ampolla? De un montón de variables que salen del laboratorio. En función del laboratorio que tiene cada paciente, los médicos vamos a elegir si usamos una fórmula terapéutica o usamos otra, si lo hacemos por día, si lo hacemos cada 15 días, si lo hacemos al mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Vieron que ustedes nos traen el laboratorio y yo digo, bueno, esperamos al laboratorio, a ojo no doy nada, la primera vez la medimos y de ahí en más suplementamos y esa es la forma correcta de que hay que hacerlo. ¿Estamos? ¿Y a quién dar entonces vitamina D? La respuesta es a quién lo necesita, no a todo el mundo. Ahora en época COVID es como que todo el mundo quiere tomarla, pero bueno, da un poquito de cosa darla sin valor inicial medido, por lo menos para mí que soy muy obsesiva. Pero recordemos que todos los que tengamos alguna patología en la osteoporosis, en las osteopenias, en los pacientes celíacos, en los pacientes con diabetes, con alergias, con sarcopenia, en las pacientes con menopausia, porque no voy a esperar a que tenga osteopenia o osteoporosis, ¿bien? En los pacientes con cirugía bariátrica, en los pacientes, bueno, con alergias que ya se los mencioné, con síndrome metabólico, con enfermedad cardiovascular, con neoplasias, tienen que estar suplementados, ¿bien? Por supuesto, esto también se traslada a otras edades y no solamente para adultos, ¿bien? Y bueno, agradecerles simplemente a todos nuestros pacientes, a pesar de los desperfectos técnicos que tuvimos y que nos van a seguir pasando porque los próximos van a ser también virtuales, agradecerles la presencia a la gente que está por Zoom, a los que nos están siguiendo por el Facebook. Yo quiero dejar de compartir, así veo las caras de todos. Y bueno, si nos quieren hacer preguntas, nos van haciendo preguntas, si quieren sugerir temas que hablemos, nos van sugiriendo. El próximo está previsto para febrero. Y digamos, a colación de lo que dijo Mariana, cuando nosotros que yo ya se lo dije a mis pacientes, cuando tengamos alguna información científica, digamos, por supuesto, certera, específica, pautas puntuales sobre la vacunación de COVID, ese tema va a entrar dentro de los Ateneos, vamos a hacer una reunión para todos nuestros pacientes, los vamos a invitar, así todos tienen esa información y tienen acceso a esa información. La idea es trasladarlo con palabras más sencillas para que nos podamos entender, pero bueno, ya nos comprometimos con Mariana a hacer esa reunión cuando tengamos esa información. Así es. Yo no veo las preguntas porque estoy en el celular. No sé Lucas me dice que hay un montón yo tengo acá quien me eso, si sople, vos las gente. ves o me las lees, porque yo No, Lucas no. dice que tiene un montón de preguntas, pero yo no las veo, ya van a ver. Sí, no, no sé, porque estoy en el celular que es muy pequeña la pantalla. A ver, yo voy leyendo. Celia dijo que suspendió a la kinesióloga por miedo al Celia, contagio. sí, la vi. Que venía a domicilio, iba a otros domicilios, que la verdad no se sentía segura, tendría que retomar. Ella viene con barbijo y todas las precauciones, pero bueno, tiene un poco de miedo. ¿Qué le podemos decir a esto? Bien. Si quieres, le contesto. Celia, la Dale, conozco, sí, paciente nuestra. de las dos, Eh, la compartimos. sí, en realidad yo lo que les recomiendo es depende, individualizar cada paciente, digamos, por qué hacen la kinesiología, por qué la necesitan. Si la patología de base lo amerita, con las precauciones necesarias, digamos, si va al domicilio mejor, no es necesario que la kinesióloga se acerque demasiado para algún tipo de ejercicios, se desinfecta bien después, digamos, la zona donde estuvo la kinesióloga, lo que pudo haber tocado, y quizá con esas pautas se puede retomar en este momento, digamos, porque tanto tiempo sin kinesiología para algunos pacientes que lo requieren tiene mucho detrimento en la calidad, digamos, de vida. Entonces, quizás es más personalizado, pero en general para el que sí o sí lo necesita, yo lo estoy retomando de a poco, sobre todo con la kinesio a domicilio, que me parece un poco más segura quizás que un lugar donde hay una sala de espera, esperar a otros pacientes.
Adhiero con Mariana, hay casos puntuales en los cuales abandonar el tratamiento nos juega mucho en contra, ¿sí? Abandonar el músculo, después nos lleva 6 meses recuperarlo, abandonar el hueso nos lleva 1 año recuperarlo, y la verdad que después cuando ponemos en la balanza, la verdad que es muy pesado, ¿sí? Es un volver a empezar. Así que adhiero con Mariana. Lo principal son las pautas de prevención que explicó excelente Mariana. El barbijo o la máscara, el lavado de manos es fundamental. Y el barbijo, perdón si alguno de los que está acá los he retado, pero yo siempre les digo que me cubra mitad de nariz y que me cubra pera, porque es la única forma de que no se escape el aire, de que no nos contagiemos. Esto que parece tan sencillo es el principal error que nosotras encontramos en consultorio, y que a veces Sí, parecemos medias sargentas con Mariana y que marcamos pónganse el barbijo hasta la nariz. ¿Estamos? Porque las dos exacto. somos de desinfectar, ya nos vieron. Con el alcohol, estábamos con el alcohol, el trapito, el papel, picaporte, todo, pero si usamos el barbijo fuera de la nariz, lo que hacemos es que el próximo se contagie. Entonces, bueno, recalcar esto, y lo mismo para el cuidado de kinesiología, ¿sí? Exacto. Mabel, a ver, el mes pasado un análisis de sangre dio que tenía deficiencia de vitamina D, tomé una pastilla, tengo que seguir tomando, ¿cómo y cuándo? Mabel, creo que sos paciente mía, no voy a decir el apellido por las dudas porque esto está todo grabado, pero nos comunicamos, Mabel. Me escribís un mail y te digo cómo, cuándo. No te voy a dar la indicación acá, pero hay que hacerlo. En el tema... Ay, bueno, gracias, María José, un halago. A ver. La falta de buen nivel de vitamina D puede producir dolores, por ejemplo, al levantarse, de personas de más de 70 años, ahí que es la cirugía bariátrica. Respondo la primera parte yo y la segunda voz, Marian. A ver, Dale. dolores en general no, lo que sí nos va a producir, o sea, tendríamos dolores si tuviéramos una sarcopenia definida, o sea, la disminución de la masa muscular estuviera, ahí puede tener alguna importancia. Si no tengo sarcopenia, no me tiene por qué producir dolores. Sí duele mucho el hueso si es un hueso osteomalásico, que la osteomalacia les dije que era como el raquitismo existe en los chicos, es la osteomalacia en el adulto. Ese hueso duele un montón ese hueso, y a medida que empieza a mineralizarse el hueso, ya en 3 meses el dolor deja de estar. Ese sí duele, pero no duele el hueso osteoporótico, a menos que haya una microfractura o una fractura por estrés, si no, no duele. Marian, para vos, ¿qué es la cirugía Bien. bariátrica? La cirugía bariátrica que mencionó Lorena es la cirugía que se hace en los pacientes con obesidad mórbida, en la que hay diferentes tipos, se disminuye, por decirlo fácilmente, el tamaño del estómago, con lo cual se altera, digamos, la absorción de la mayoría de las vitaminas, eh, por lo cual estos pacientes siempre son suplementados, digamos, no solo con vitamina D, sino con múltiples tipos de vitaminas, y tienen que tener muchos controles, porque se altera, digamos, al alterar, digamos, la anatomía normal del organismo, se altera la absorción. Pero bueno, eso es solo en pacientes con obesidad mórbida, que obviamente eso lleva un equipo multidisciplinario con muchos controles. En general tienen que serlo de por vida eso. Exacto, tienen muy alterada la absorción de todos los nutrientes, con lo cual los seguimientos son muy, aparte de ser Muy estrictos. interdisciplinarios, un conjunto de médicos de diferentes especialidades, tenemos que trabajar en conjunto, coordinar, pero son sumamente estrictos, como dijo Mariana. Ujú. ¿De dónde obtengo la vitamina D y en qué alimentos? Hay alimentos, hoy en día muchos lácteos están fortificados en vitamina D, principalmente los lácteos son los que están fortificados, todo lo que es pescados, mariscos son ricos en vitamina D. El tema está en que la comida sola, por dieta, no llega a suplir las necesidades básicas de nuestro organismo. Y vieron, yo no lo dije porque no podía explicar todo de vitamina D, el famoso tomás sol, así fijás vitamina D. O los pacientes me dicen, estoy tomando sol, así fijo la vitamina D. Bueno, ¿qué es eso? Nosotros debajo de la piel tenemos unos precursores, es decir, las previtaminas D2,
las previtaminas, digamos, las formas antes de ser vitamina, las tenemos debajo de la piel. Cuando eso nosotros lo tenemos debajo de la piel, el sol lo que hace es activarlas a esas formas. ¿Qué pasa? A medida que transcurren los años, ya después de los 40, esos precursores empiezan a disminuir. Más pasan los años, menos precursores tengo. Entonces, por más que me la pase al rayo del sol, si a más años tengo, menos nivel de vitamina D voy a producir. Y cuando yo la mido la vitamina D, como siempre les digo a los pacientes, si ustedes tienen 20 y se ponen al sol, el sol va a hacer que ustedes tengan 20. Pero no me va a hacer el catch-up, el salto a 30. Ahí lo tengo que suplementar. ¿Cómo lo hago? Hoy en día está la suplementación farmacológica, están las gotas, las cápsulas o los frascos ampolla. Entonces la suplemento de esa forma. Bien. Como dije, elijo gota o vamos a elegir cápsulas o vamos a elegir frasco ampollas dependiendo de un montón de cosas de ustedes, de factores de riesgo, cosas renales, parámetros bioquímicos que le vienen en el laboratorio van a hacer que optemos por una forma o por la otra. Pero si tengo valores muy bajos, la dieta y me entraron mails por eso el ruido, la dieta no me va a alcanzar y el sol no me va a alcanzar. El sol no es que fija, sino que activa a esos precursores. ¿Está? Otra pregunta. Bueno, Celia nos sigue comentando que tiene parkinsonismo, pero ahora sale y camina un poco. Excelente. Bien, perfecto. Sí, sí. Sí, Que salga, que siempre, camine. si se puede caminar, lo ideal es salir todos los días a caminar. A veces en pacientes como ella o en algunos que tienen alguna otra alteración, buscar el apoyo, el acompañamiento, digamos, de alguien, de la familia o de algún cuidador, pero se puede salir. Acá hay una opinión de Brian Sosa, que es paciente mío, pero que él es kinesiólogo, es un excelente kinesiólogo. ¿Podemos abrirle el micrófono? Sosa, Brian, ¿estás por ahí? Si no te fuiste, si querés hablar. Hola. Hola, hola. Ahí A ver, estás, ¿me escuchan? ¿Dónde ¿Me estás? ¿En ven Buenos algo o no? Aires? Vemos un Brian Sosa Vico gigante en la pantalla, pero no te veo la cara. Ajá, Pero te escuchamos. Ahí estás en la se ve. clínica. Bien. Bueno, está trabajando. Estás trabajando. ¿Estás en Buenos Aires ahora? No, no se escucha. Estás muteado, Bra. Nos está haciendo un recorrido por la clínica, Brian. Creo que está buscando algún búnker donde hablar tranquilo. Para que fuera un lugar tranquilo. Muy bien. A ver si Ahí te se mete en la escuchamos, Bra. oficina por acá. Bueno, Sí, te agarré así, viste, en vivo. Son las cosas del vivo. sí, para que metí en la oficina. Perdón, me vas a odiar por No, esto, está, pero bueno, me hubieras bloqueado, te hubieras hecho el sordo. está perfecto. Bra, ¿nos querías Sí, comentar lo que escribiste? Les decía a todos que sos kinesiólogo. Excelente, pero que estás en Buenos Aires ahora, en este momento. pues sí, ¿cómo andan? La charla muy buena, ya estuve escuchando, estoy trabajando en este momento, por eso no pude estar presente ahí porque querían sacar la cámara. Sí, yo soy kine, ahora de la parte cardiorrespiratoria, soy paciente de Lore. Básicamente, cuando trabajo con muchos pacientes, reumato o en la casa, tienen mucho rechazo por ahí el tratamiento con la kinesiología, porque estamos yendo y viniendo de acá para allá, y es lógico. Lo que estamos tratando de hacer con todos los kinesiólogos como primera instancia es hacer una videollamada, que por ahí que ahora que tiene mucha más facilidad de la gente y se conecta un poco más con el tema de Zoom, de WhatsApp, de Facebook, por ahí hacer una entrevista y yo le muestro los ejercicios que venimos haciendo, los más fáciles, los más prácticos, los que se pueden hacer día a día sin que llegue ninguna complejidad, más que nada para que no se queden parados y sin hacer nada. Y en base a eso, bueno, mantenernos activos. Si pueden salir a caminar, mejor, pero dentro de la casa, por riesgo de no querer salir, de no querer hacer nada, bueno, hagamos algunos ejercicios en la casa directamente con lo que tenemos a mano,
podemos hacer alguna sentadilla, algo con peso, algunas botellitas, algo de elongación, algo de fuerza, lo mínimo indispensable, pero hacer algo. A medida que se va perdiendo el miedo de la gente o de las personas, por ahí podemos ir, qué sé yo, bueno, vamos una vez a la semana o una vez cada tanto presencial como para que se pierda el miedo, obviamente cuidándonos, barbijo de por medio, alcohol, limpiando las superficies, llevando una ropa exclusiva para ese paciente, un ambo, guantes, todo, y cuando se termina la sesión, sacas todo, descartas todo y te vas. Y la dueña de casa limpia donde estuvimos trabajando, la silla, la mesa, la cama, el lugarcito de la esquina con la colchoneta. Pero bueno, básicamente es eso. Es como hacer algo que no se quede inquieto porque por ahí no hay pile, no hay actividad, no hay gimnasio, y si eso lo paramos durante un año y si se viene otro brote otro año más, va a ser muy duro y recuperar va a ser muy lerdo y después las consecuencias van a ser medias grosas. Entonces, está bueno que nos movamos, aunque sea un poquitito. Yo por lo pronto es eso lo que hago con mis pacientes, por ahí recomiendo, doy consejos, me llaman, WhatsApp, le mando algunos videos, y bueno, y así estamos. Después entre la medida que se vaya pudiendo un poco más y me dicen, che, bueno, mi marido ya tuve, yo ya tuve, no tienen miedo, bueno, listo, podemos empezar a hacer algo más en la casa o al aire libre y vas viendo. Pero básicamente es eso. No sé si quieren acotar algo más o preguntar algo más. No, adhiero. Dijiste algo muy importante que ya todos mis pacientes lo saben. Primero, tener COVID no implica no seguir teniéndolo. Podemos reinfectarnos. Y segundo, como toda pandemia, no va a durar un año. O sea, hasta diciembre del año que viene, quizás en diciembre podamos tener un mínimo respiro, con lo cual van a ser 2 años a diciembre del año que viene. Entonces, bueno, de alguna forma tenemos que mantenernos en actividad, en actividad física y actividad mental, o sea, mantener una salud, como dijo Mariana, mental y una salud física. Es todo un combo completo que tenemos que mantener. Acá, creo que sos Roberto, ¿no? Señor Silvana, me mataste. Tengo a Señor Silvana, Galaxy no sé cuánto. Bueno, Roberto, un paciente mío que fue el último del día que vi, me contó en su momento y lo cuenta ahora que su kinesiólogo tuvo COVID, pero por los cuidados que él tiene y que sus pacientes tienen, no se contagió ninguno de sus pacientes, con lo cual, bueno, nada, reflejar esto, que no siempre significa que nos vayamos a contagiar. Y esta pregunta, quédate, Brian, porque la vas a responder vos, vas a ser el invitado de lujo, terminaste siendo. Nos pregunta Cristina es una paciente mía que yo adoro, que le digo, no te caigas, Cris, y Cris se cae. Se cae, se resbala, termina en fractura. Pará, porque te fuiste y es una pregunta para vos. ¿Se puede fortalecer músculo durante la consolidación de fractura? Nos pregunta Cristina porque acaba de meter la pata de vuelta. ¿Cómo? Si se puede fortalecer músculo durante la consolidación de una fractura. Depende de qué fractura, Cris. Claro, depende de qué fractura. No me acuerdo ya la última que me dijo el otro día. ¿Eh? Rótula, me dicen, a ver. Preguntale, abríle el micrófono a Cristina un segundo. Cris, ¿podés abrir tu micrófono? No se te escucha. Creo que es rótula, pero no me la... Cristina hizo fractura típica de fémur, se llevó puesto un vidrio en un viaje, ahora no me acuerdo, tuvo un resbalón y caída. Yo les doy todos los anti y ya viene a la cabeza. Bueno, por ejemplo, Ahí la abrí, Y ahí, pudiste. Pude. Me resbalé me escapé, me fui a comprar unas zapatillas sin permiso y una señora en una de las veredas tiró un balde jabonoso estaba baldeando la vereda, pobre señora. Yo fui la boluda que me caí. Me caí y tuve fractura de rótula, muy pequeña pero dolorosa. Y me fracturé una costilla, tercera o cuarta. Lo que yo pregunto es, yo tengo prótesis también, Lorena ya sabe, de otra fractura,
en la pierna derecha. Yo lo que pregunto es si yo puedo consolidar, ¿no es cierto?, fortalecer los músculos teniendo la fractura, o sea, teniendo la venda, teniendo la férula, toda puesta, si yo puedo empezar a fortalecer, porque yo veo que estoy perdiendo masa muscular en el Igual, reposo. ¿cuándo te fracturaste? El 29 de noviembre. Bueno, muy reciente. Obviamente tenés que tener una alta traumatológica primero. No te vi con la última fractura, me enteré por redes, digamos, pero no Ya te te la vi voy en a vivo mandar ya te la voy a para mandar. que la vea. Entonces, bueno, en función del tipo de fractura, uno puede a veces mantener y a veces no, y si no, cuando consolida directamente a los 30, 45 días, ahí se hace justamente el mantenimiento muscular. En el mientras, tomate calcio, tomate vitamina D, etcétera, todo lo que vos ya sabés de La memoria. vitamina D cada 2 meses, sí. Bueno, no, Y lo depende de los laboratorios, Cris. de los osteoblastos y los osteoclastos, se habré dado clase de eso. Ah, Le quería preguntar al kinesiólogo, pero di bien la clase. la diste perfecta. Genial. Voy a llamar a un kinesiólogo a domicilio para no ir a consultorio. Sí, ¿Qué te señorita. parece, Brian? Me parece Igual no, perfecto. no queremos Decime. tener problema con el traumatólogo. El alta la tiene que dar traumatología. No, sí, Porque sí, sí, si no pero vamos a tener problema Brian, yo, Mariana. no, lo que yo digo de no ir a consultorio, que venga a domicilio. Sí, más Me parece muy importante de bien. todo. Se puede hacer Está eso. perfecto, está perfecto. Lo único, asesorate con el traumatólogo que te dé el alta, como que ya está consolidada esa fractura, para que ese hueso no se rompa y vos ya estás soldado, digamos, y vos puedas hacer tus ejercicios normalmente y no corras riesgo. Todavía es muy Con temprano. respecto claro, por ahí con un kine, generalmente yo tengo un par de kinesiólogos que trabajan allá, yo ahora estoy en Capital Federal trabajando, pero por ejemplo yo tengo un par de amigos que trabajan bien y sé que trabajan con pocos pacientes, o la otra manera es que llames a los kinesiólogos y le pregunten, che, mirá, vivo en tal lado, ¿cómo trabajas vos? ¿Trabajás con muchos pacientes, pocos pacientes? También una tranquilidad que te queda para vos y para el kinesiólogo. Claro. Por ahí, qué sé yo, le decís, bueno, prefiero que trabaje conmigo sola o con pocos pacientes, y decís, bueno, capaz te van a cobrar un poquitito más caro, pero vos te quedas tranquilo, el kinesiólogo se queda tranquilo, si querés vos correr menos riesgo, pero Claro. obviamente teniendo el kine en tu casa, estás más segura vos, estás más seguro el kinesiólogo, no te estás exponiendo a un lugar donde hay mucho tránsito de gente, si querés evitar Después eso. lo charlo con Lorena, entonces. Muchas gracias. Sí, Muchas sí, sí, gracias, no hay Lore. problema. La charla Un beso. espectacular. Bueno, La charla gracias. espectacular. Sigo Gracias. respondiendo un par de preguntas y después les abrimos el micrófono a todos un toque. Guadalupe Fontana pregunta de Facebook, ¿tiene STIL del adulto? ¿Cómo afecta esa enfermedad con el tiempo al hueso y a las articulaciones? Y si es importante que consuma vitamina D. En la enfermedad de STIL del adulto afecta a las articulaciones, afecta al hueso, puede afectar a otros órganos y sistemas también. Es indispensable el control, por supuesto, con el reumatólogo. O reumatología y clínica, digamos, son muy estrechos los controles que hay que tener. Es importante que consuma vitamina D, es importantísimo, no importante, es importantísimo. Siempre medir los niveles basales de vitamina D. Yo muy pocas veces en situaciones así de pacientes muy complicados y que no se podían medir, pero bajo ningún punto de vista la vitamina D la he dado a ciegas, pero si no, todos mis pacientes tienen una medición anual de vitamina D. No les hago gastar plata. Una vez al año la vitamina D la medimos y suplementamos en función de esos niveles. Pero es importantísimo la vitamina D, el calcio en las enfermedades reumatológicas, no solo el estilo del adulto, ¿sí? Patricia Castañolo, que también la vi esta mañana, están mis pacientes de esta mañana, Roberto, Patricia. ¿Puedo llegar a tener sarcopenia? Cualquier paciente puede llegar a tener sarcopenia, cualquier persona puede llegar a tener sarcopenia, ¿sí? Los adultos de más de 65, 70 años, si no hacen actividad física, van a sarcopenia. Y los pacientes con enfermedades reumatológicas que no tienen una buena, por ahí, rehabilitación, a veces porque no pueden hacerla, a veces porque no quieren y a veces porque su misma enfermedad reumatológica es tan jodida que no se lo permite, ¿se entiende? Pues tiene mucha enfermedad, mucha actividad de la enfermedad, porque tiene un proceso muy crónico de muchos años, no le permite hacer la rehabilitación que el paciente quisiera y el médico quisiera. Pero hay truquitos sencillos, lo que pasa es que los tenemos que hacer a diario, para mantener la masa muscular de miembros superiores y miembros inferiores y así de esa forma podemos
tratar si la hubiera, y si no la hubiera, evitar la sarcopenia. La actividad física, pilar fundamental, y la nutrición, no solo es vitamina D, por supuesto, yo hoy solo hablé de esto, para mantener la masa muscular. ¿Cuántos minutos, Maricel pregunta, hay que tomar sol? Es sin protector solar. A ver, el protector solar hace una película con la cual el rayo UV no va a pasar y no va a activar a los precursores, ¿sí? Entonces, para tomar sol sin protector solar tiene que ser un horario no pico. 8 de la mañana, 8:30, 5, 5:30 de la tarde, aproximadamente 20 minutos, ¿sí? Con que nos dé en la cara, en los brazos, dorso es suficiente. ¿Eso qué va a hacer? Mantener los niveles de base. Si yo tengo 30, me mantiene mis 30, si tengo 25, me mantiene mis 25, es sumamente saludable. Si me pongo factor de protección solar, por supuesto que no voy a activar a esos precursores, ¿sí? Que quizás, perdón, Sí. acoto algo a eso, algo bueno para esto, que yo a veces les digo, si no tienen un lugar en la casa para ponerse a tomar sol, cuando salen a hacer las compras, cuando salen a caminar o a hacer algo, si no es un horario pico, hacerlo por la vereda del sol. Generalmente uno tiende a ir por la sombra, pero bueno, si uno no puede en la casa porque no tiene balcón, no tiene terraza, puede hacerlo, digamos, de esa manera, que son a lo mejor 15 minutos en ir a hacer las compras o a caminar, puede hacerlo por el sol. María José, otra paciente mía, bueno, ya te respondí, María José, con esto que dijimos, lo de la protección solar. Maricel, no me olvido de vos ni de los 100 mails que tengo en lista de espera. Así, me acuerdo de que te tengo que reprogramar el Zoom, solo que mi día empezó 6:30 de la mañana hoy y son 8:30 de la noche y sigo con ustedes. Y Roberto, que fue mi último paciente, sabía la seguidilla que tenía post consultorio, que no llegaba, y estoy acá firme con ustedes y mis hijas tienen que comer en algún momento y tendrán que tener madre. Así que quizás mañana o el domingo responda a los 100 mails que debo. Les pido disculpas, pero perfecta no se puede ser. Celia... Bueno, Celia se enganchó con todo lo del kinesio. Bueno, nada, creo que no me comí ninguna pregunta. ¿Hay algunas? No. Bueno, me están haciendo, Por acá me ahí, están ayudando. Lore, Sí, Lore, abran los micrófonos si nos quieren decir algo. Estamos acá. Lore, Sí, Bra. también con el tema de kinesios, cuando llamen la gente a sus kinesiólogos que van siempre o algo, pregunten, porque la mayoría de las obras sociales están reconociendo esta modalidad por el tema de pandemia, así que se los va a avalar, ¿sí? Ya sea a domicilio o que sea virtual en el caso de que no quieran que vaya al domicilio, pero háblenlo, charlenlo con el kinesiólogo, que es una buena propuesta como para iniciar si todavía tienen miedo o están medio reacios a hacer algo. Ahora ¿sí? la veo. ¿Quieren abrir los micrófonos? ¿Pueden abrirlos, Lucas? Abran los micrófonos, si alguno quiere decir algo, bienvenido. Algo que les haya colgado, y si no, vamos finalizando. No la veo. Ah, sí, contesté los minutos de sol, Marisol. 30 minutos, de 20 a 30 minutos, dije. Ah, pues justo se me cortó la luz acá y conecté al 4G y por eso no escuché. ¿Cuántos? De 20 a 30 minutos, 20 minutos al menos sería suficiente. ¿Y el protector En horas hay que ponérselo? No, lo que te expliqué, si vos te pones protector, hacemos una película, entonces la radiación no me activa la vitamina D. Por eso tiene que ser horario no pico. 8, 8:30 de la mañana, 5:30 de la tarde en adelante, 15 a 20 minutos mínimamente, cara y brazos. Pero si vos te pones protector, hacemos película y no va a activar. Por eso decimos en esas horas. A ver, Sí. defiendo a rajatablas, que quede el concepto, defiendo a rajatablas el uso de protección de factor solar, o sea, es indiscutible. Y en los pacientes reumatológicos lúpicos no se discute. Se usa el factor de protección solar, el cáncer de piel es un gran problema de salud para nosotros. O sea, es indiscutible, pero si la pregunta es ¿cómo hago para activar? La respuesta es 8 de la mañana, 5:30 de la tarde, 15, 20 minutos sin el factor. Esa es la respuesta. Y contéstame el correo cuando puedas. Gracias. Pero ya te acabo de decir que mañana, sábado, domingo, en el correo número 120 te respondo. Gracias. Una pregunta.
Sí, Cris. A todos los que quieran hablar pueden hacerlo. ¿Por qué depende del laboratorio? ¿Qué cosa? La utilización cada 2 meses o cada 3 de la vitamina D. Y ¿Por la porque no es lo mismo que concentración? yo te mida y vos tengas 9, o que te mida y tengas 11, y que te Con un midas nivel de 40 de vitamina D. con un con nivel de 40, si cada estamos 2. en pleno verano, yo te puedo decir que cada 3 meses está bien. Perfecto, Si perfecto. tenés una enfermedad reumatológica o una enfermedad autoinmune, te voy a decir, por más que sea cada 3 meses, te voy a decir que la hagas cada 2 meses. Porque Perfecto. yo no busco salud ósea, busco salud no ósea, busco otro efecto. Y si estás en pleno invierno, no va a ser cada 3 meses, porque no vas a tener nada de sol, entonces la frecuencia va a ser más alta. O sea, hay Gracias, un Lore. montón de factores que valoramos para llegar a esa dosis final, que parece a ojo, pero que en realidad no es a ojo. Si nosotros le mostráramos con Mariana las tablas que tenemos de dosificación en la mente ante cada situación, se asustarían. Y en función de eso, decimos, bueno, para este paciente usamos esta dosificación. Gracias. Bueno, ¿Puedo te hablar? dejan saludos, Lucas, por acá. Bueno, muchas gracias a todos por estar un viernes a la tardecita. No sé si alguien quiere hablar o alguien quiere decir algo. Yo, Galaxy. Galaxy, me Galaxy. mataste con Galaxy. No sé, yo no sé usar esto, es la primera vez que lo hago. No sé por qué. Excelente, muy bien a todos los que se animaron. Hubo mucha gente que no se animó, pero bueno, ya la vamos a entrenar. Bueno, Hay mi que nombre hacerlo es para el Ana Laura estímulo Bravo. cognitivo. Mi nombre es Ana Laura Bravo, soy paciente de la doctora Jorgen. Todavía no me viste, solamente nos intercambiamos mail. Algún Tengo mail me suena. una osteonecrosis de cadera bilateral. Y bueno, y ahora estoy esperando hacerme el laboratorio para ir a verte. Dale, bueno, nos conocimos. Mirá en qué situación, Ana Laura. ¿Viste? Cuando Me vayas al invitó. consultorio y vas a identificar mi voz, te cuento, porque con Mariana no nos reconocen los pacientes. Entre No, todo lo que nos ponemos con Mariana, recuerden nuestras caras. posibles. ¿Sí? Imposible. Bueno, dale, Bueno, ya gracias. nos veremos Gracias por entonces. todo, estuvo muy bueno. Un beso, Ana. Gracias. Bueno, Pero bueno, mi señora lo usa para la escuela y yo no sé cómo y cambiarlo. quedó señor Silvana. Y quedó Perfecto. señor Silvana. Ah, bueno, esperamos que les haya gustado. Bárbaro. Son dudas, digamos, que tienen todos y que imagínense explicar todo esto en consultorio. Cuando nosotros miramos el reloj y sabemos que tenemos otro paciente afuera, y eso que con Mariana le dedicamos nuestro buen tiempo a cada paciente. No es que los vemos en 5 minutos. Eso es Les verdad. dedicamos nuestro Sí, buen es verdad. tiempo. Somos las dos muy parecidas en la forma de atender, atendemos con los mismos criterios, les dedicamos el mismo tiempo. Y asimismo, uno no puede dar toda la fundamentación del porqué de las cosas, y bueno, la idea es que a través de estas charlas, por supuesto que no vayan a buscar definiciones en Google, porque la intentamos bajar a nivel comunidad y que nos entiendan, ¿sí? Y no hablarle una cuestión científica, la cuestión es que nos entiendan ustedes y que sea algo que les llegue, no hacernos las lindas hablando científicamente. Así que bueno, esperamos, Igual después las buscan todo dos. en el Google igual, cosa que no hay que Y hacer. Yo no lo sí, hago. pero ya saben, que la Bran se los reta cuando hacen eso. Yo también los reto, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Me Bueno, pueden, chicos, mirá, me pueden ustedes. aumentar de peso, me pueden no comer el calcio que haya que comer, me pueden decir que se caen y no tienen cuidados, pero que no me digan que buscaron en Google, porque eso me pone verde. Todo el resto se los permito. Bueno, Estaba con zapatillas, Exactamente. Lore, ¿eh? una pregunta. Ahí en la Te clínica quiero, ¿hay Cris. alguna nutricionista o alguien para que nos guíe en el tema de alimentación más saludable para la patología? Sí, después te Bien. pasamos. Después te pasamos. Sí, Dale, sí. dale. Buenísimo. Bueno. Besitos. Ya están en la lista de correos nuestros, así que a medida que salgan alguna cuestión, van a